Buenos días para todos. Me enteré por medio de la iglesia, por medio de una familiar que vive en otro país. Sí. Su tío asiste a la iglesia y pues en el momento que más los necesité, ellos Ok. me apoyaron mucho. Su nombre es Estefanía, ¿verdad? Sí, Stephanie López. Stephanie López. Ok. Recuerdo que nos comenzó a contactar los viernes Sí, sí, señor. en Conexión Familiar. ¿Quiénes se conectan los viernes? Los viernes en Conexión Familiar hay una partecita que hacemos las peticiones. Y en alguno de esos viernes, entonces, ¿cuál fue su petición? Cuéntenos. Pues yo pedí mucho que me apoyaran en oración en el mes de marzo exactamente porque para esa fecha mi bebé tenía 3 meses de edad y adquirió una dificultad respiratoria, lo cual la llevó a una UCI en donde estuvo intubada, estuvo en estado crítico durante más de mes y medio. Wow. La intubación no funcionó. Nos tocó llegar como a un último recurso que me decían los especialistas que era un ECMO, que es un equipo que salvó la vida de muchas personas en el COVID. El Sí. problema es que el ECMO es muy poco los equipos que hay en Colombia, inclusive en Colombia solo hay 2 clínicas, que es en Bucaramanga y acá una en Chayo, pero en Chayo solo hay 4, o sea, hay como la disponibilidad para 4 personas nomás. Sí. Y a Dios gracias, en el momento que mi hija lo necesitó, el equipo estaba disponible porque la persona queda conectada a ese equipo y hasta que no se recupera no queda libre para otra persona. Ok. Entonces, a Dios gracias, pues en el momento que lo necesité, lo Perfecto. hubo. Alguien le dijo acerca de la oración. Sí, yo ¿Sí? en ese momento me uní a toda persona que me enviaba su invitación en oración, yo a todos me unía porque necesité mucho. Ok. Usted toma la oración. decisión de conectarse a lo que hacemos los viernes, Conexión Familiar, hace la solicitud de oración y Sí, luego ¿qué señor. pasa? Que comenzamos a orar después con la niña. Bueno, durante todo el proceso que viví con ella, yo hacía oraciones, a toda cadena de oración que me invitaban, yo me unía. Y la evolución de ella fue muy linda porque hubieron días muy duros, complicaciones muy grandes, pero la voluntad de Dios fue muy linda porque ella salió adelante, se recuperó y yo creo que la cadena de oración fue muy fuerte porque hoy en día es un milagro de ¿Dónde Dios. está la niña? En ese momento yo la tengo en casa, tuve toda la intención de traerla, pero actualmente nosotros en mi casa mantenemos un aislamiento porque ella no puede tener contacto con muchas personas, Sí. inclusive la única persona que tiene contacto con ella soy yo y mi mamá, ni siquiera mi hija porque ella va al jardín, puede llevar virus, entonces Ok. tenemos un aislamiento total. Y pues ese fue el motivo por el cual no la pude traer, porque sí quise traerla para que la vieran, porque ella salió de UCI en un estado muy, muy delicado, en donde me decían que su ojo se había afectado, el oído, toda su parte derecha había estado comprometida, y porque lo vi así, vi a mi hija llorar y solo mover su parte izquierda, perdió la movilidad total de toda su parte derecha. Por una convulsión que tuvo durante todo ese procedimiento, tuvo una afectación en la parte izquierda del cerebro, Sí. y eso hizo que se afectara la parte derecha de su cuerpo. El cuerpo funciona como en sentido contrario, la parte izquierda del cerebro con la parte derecha. Y cuando ella despertó de todo este proceso de anestesia, pues sí, evidentemente yo lo noté y para mí no sabía qué era más duro, si verla intubada o verla así, para mí todo el proceso fue muy fuerte, pero gracias a Dios ha evolucionado muy bien. Dios está haciendo su obra. Sí, señor. Maravilloso. Gloria al Señor. Gracias. ¿Tiene otra niña? Sí, señor. Tiene otra pequeña que se llama ¿cómo? Salomé. Bienvenida, Salomé. Bueno, nos alegra eso. Creo que debemos orar para que el proceso, ¿sí?, se complete. Su merced cree en el Señor Sí, y ha todo seguido totalmente. fiel Sí, a señor. la misericordia del Señor. Y por supuesto que de alguna manera Dios nos ha encargado a nosotros como Iglesia La Promesa el estar involucrándonos en la oración, aunque sean creyentes que no se congreguen con nosotros o familiares, pero creemos que nuestra responsabilidad es clamar al Señor, ¿verdad? Así que ore conmigo. Señor, gracias por tu obra maravillosa que estás haciendo en la vida de esta bebé, Sarita Murillo. Sarita, Señor. Oramos que extiendas tu mano de misericordia a cada parte de su organismo que de una u otra manera fue afectado y que ha estado recuperándose, Señor. Oramos, Dios, que sus vías respiratorias y todo su sistema, Señor,
sea renovado, sea bendecido, sea lleno de la salud tuya, Señor, como tú lo prometiste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por esta bebé. Gracias por la señora Estefanía que ha decidido buscar, Señor, tu gracia, y en oración, Señor, buscar tu misericordia. La bendecimos a ella, a su pequeña, a Salomé, a su familia, Señor, y te damos gracias por atender a nuestras oraciones y damos testimonio, Señor, de tu misericordia, de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Bienvenida. gracias, Que Dios le gracias. bendiga. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo, bueno, también les quería decir que Sarita está completamente sana en este momento. Pues les quiero compartir algo muy rápido, es que a mi hija la ven muchas especialidades y hoy en día, aunque estamos en el aislamiento, la movilidad de su cuerpo se recuperó al 100%. El ojito derecho funciona sin ninguna dificultad, el oído también. Cada vez que vamos a un examen, yo digo que Dios se manifiesta en ella, porque cada vez es mejor, su evolución es mejor. Inclusive los médicos hoy en día me dicen que el diagnóstico que ella tuvo está como para reevaluarse, porque en realidad es una niña que en este momento está completamente sana y libre de toda dificultad. Gracias, muchas gracias, pastor. Me parece que la decisión que toma la señora Estefanía de pedir un espacio para dar testimonio es importante, es importante. Es importante que contemos lo que Dios está haciendo, y cada vez que un familiar suyo o usted pide oración, sea los viernes o en otro espacio, y tenga una respuesta de Dios, va a ayudarla a edificar la fe de otro, ¿sí? Con su testimonio. Así que muestre gratitud al Señor. ¿Recordó el texto bíblico de los 10 leprosos que fueron limpiados? ¿Cuántos regresaron? Solo uno. Y el Señor Jesús preguntó: ¿dónde están los otros? Él esperaba y espera que nosotros seamos gratos. Amén. Así que nos alegra la decisión y seguiremos orando. No olvide el nombre de Sarita, de la señora Estefanía, de Salón, y seguimos orando para que Dios tenga misericordia y muestre su gracia y su bendito poder. Amén. Bien, vamos a continuar. Para los que estuvieron el domingo anterior y así no haya estado, me imagino que a través de la conexión, recuerda algo respecto a la enseñanza que iniciamos, ¿sí? Sobre los ministerios del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo trabaja nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a continuar con este estudio, y entonces vamos a seguir recordando los textos de la Escritura. Quiero que cierre sus ojos ahí donde se encuentre y dígale: Señor, revélame más acerca de tu palabra y ayúdanos a conocer más de tu bendita gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Oramos que te glorifiques entre nosotros, Señor, y oramos que tu verdad, Señor, tu verdad venga a nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te exaltamos por tu bendita gracia. Amén. Y por tu gran misericordia. Sí. Amén. Sí. Bueno, quiero recordarles, Sí. Aprendimos el domingo anterior acerca de los ministerios, sí, o cómo el Espíritu Santo acciona sobre nuestras vidas, y hablamos de 7 acciones del Espíritu Santo. Espero usted recuerde. Hablamos de renovar, el Espíritu Santo renueva. Hablamos de bautizar, convencer, morar, sellar, llenar y detener el mal, como los 7 acciones del Espíritu Santo. Solo los mencionamos y quedamos que estaríamos ampliando acerca de cada uno de ellos, de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Quiero recordarle que la promesa de la Escritura, la promesa bíblica, es que usted y yo fuimos constituidos casa de Dios, casa del Espíritu Santo. Y se nos obligó que tuviésemos mucho cuidado con qué hacíamos con nuestro cuerpo, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados
y aunque a mí no me haya costado nada la salvación, sin embargo, el precio que Dios pagó por mi salvación es el precio de la vida de Cristo. Usted y yo valemos lo que vale la vida de Jesús. Así que dele al Señor gracias por salvarle y por permitirle esta obra preciosa de poder conocer más de su amor y de su misericordia. Entonces, hablamos de esos 7 principios. Vamos a ampliar un poquitico más acerca del sello del Espíritu Santo en el área de convencer, ¿sí? Y reprobar, convencer y reprobar, aprobar y reprobar. Nuevamente quiero recordar Juan capítulo 16, versos 7 al 11, que dice de esta manera. Estoy leyendo en la versión internacional. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, dijo Jesús, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ¿ya vino Él? Por supuesto, ¿verdad? En el Pentecostés. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ok, entonces Juan plantea que una de las primeras cosas que vendrá el Espíritu Santo como reemplazo de Jesús, el otro Consolador, ¿sí? Una de las acciones, una de las primeras y principales acciones tendría que ver con convencer. Y mencionamos 2 aspectos acerca del convencimiento. Quiero recordarle si no lo recuerda. En cuanto al que está apartado de Dios, ¿qué dijimos? ¿Cómo actúa ese convencimiento? El Espíritu Santo le ayuda a ver su realidad, su necesidad, su estado de pecado. Y cuando le hace ver su estado de pecado y le convence de esa necesidad espiritual, entonces algo que hace muy interesante es señalarle a Jesús, al Salvador. ¿Sí? Nota que no estoy diciendo le señala a tal religión o le señala a tal lugar, le señala a Jesús el Salvador. Usted y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, aún estando apartados y en pecado, y nos señaló al Salvador cuando reconocimos por la intervención de Él nuestro estado de pecado. ¿Estamos, hermanos? Pero en una segunda aplicación, el Espíritu Santo también actúa sobre el creyente, convenciéndolo de que algo está entorpeciendo su relación con Dios, y entonces le guía al arrepentimiento para que restauremos nuestra comunión con Dios. Porque la Escritura dice, separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Usted no puede, hermano, usted no debe, mejor. Usted no debe pasar ni un solo día sin haber arreglado su relación con Dios. Usted no puede dormirse una noche estando lejos del Señor por asunto del pecado. Usted necesita día tras día, a través de la oración y el arrepentimiento, volverse al Señor. Porque puede ser que esa sea su última noche, puede ser que ese sea su último día, y es mejor que vivamos preparados para partir. Así que el Espíritu Santo trabaja en esas 2 direcciones, con el no creyente, pero también con el creyente. ¿Cada cuánto necesitamos el convencimiento que algo hicimos mal? Todos los días. Todos los días algo no ocurre bien en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, y necesitamos que el Espíritu Santo nos persuada. Porque a veces nosotros hacemos, escúcheme, nosotros hacemos evaluaciones de nosotros mismos muy subjetivas. ¿Sí? Todo está bien. ¿Sí? El que está bien tiene que mirar que no caiga. Sí, haga una evaluación más objetiva. Y entonces a veces nos dejamos engañar por nuestras, llamamos a mirar acerca de estar de pronto, estar un poco engañados por nosotros mismos. Así que el Espíritu Santo convence al creyente y convence al no creyente. Al creyente entonces para producir arrepentimiento y para traerlo de vuelta a una relación con Dios. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10, pues la clase de tristeza que Dios
produce o desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Pablo está diciendo que cuando yo no conozco de Cristo y me da remordimiento del pecado, ese remordimiento no es arrepentimiento, sino que me hace permanecer alejado de Dios. Pero lo que produce el Espíritu Santo en el creyente es para arrepentimiento, para que no dañemos nuestra relación con Dios. No es nuestra tarea convencer, ¿sí? Hay creyentes en la iglesia que tratan de estar persiguiendo a otros para tratar de convencerles de cosas que ellos están haciendo, y él está haciendo cosas más graves. ¿Me escuchó lo que dije? Y Jesús dijo, a ver, mírate tu ojito. Si en tu ojo hay una viga, preocúpate por... ¿sí? Hay algunos que quieren entrar en el ministerio del Espíritu Santo de convencer a otros. Y no es así. Ni siquiera usted debe, Dios no le da permiso de maltratar a los no creyentes para tratar de convencerlos a Biblias. No es de esa manera. Los amigos de Job trataron de convencer a un justo de que él estaba pecando. ¿Qué trataron de hacer los amigos de Job? Convencerlo que él estaba pecando, siendo que la Biblia dice que Job era un hombre ¿qué? Justo. ¿Usted no ha tratado alguna vez de hacerle ver a una persona salva que necesita la salvación? ¿No ha estado a veces tratando de hablarle a alguien y después de un tiempo de estar hablando, la persona le dice, no, yo ya asisto, yo soy creyente, yo recibí a Cristo? ¿Sí? Tratar de convencer a alguien que necesita la salvación y que está pecando y resulta que no, usted desconoce que es alguien que ya también ha vivido la experiencia de entregar su vida al Señor. Así que no es nuestra la tarea, no nos fue encomendada esa tarea de convencer. Dice la Biblia que es tarea ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Ahora, antes de mencionar qué me convence o qué desaprueba el Espíritu Santo, déjeme decirle algunos textos donde quiero decirle qué aprueba el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice que el Espíritu Santo aprueba que usted y yo decidamos ser santos. ¿Qué aprueba el Espíritu Santo? La santidad. La santidad. Porque sin santidad, ¿qué? Nadie ve a Dios, dice la Escritura. Nadie puede acercarse a Dios. Dice en Tesalonicenses que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo. Dice, Dios mismo produce eso. Y cuando habla Dios mismo produce eso, se está refiriendo precisamente a la tercera persona de la Trinidad, del Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo aprueba la santidad. Y si Él aprueba la santidad, entonces en esa misma línea, ¿qué desaprueba? El pecado, porque el pecado daña nuestra santidad, nuestra integridad delante de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo también aprueba la voluntad de Dios. Que usted y yo nos preocupemos por hacer, por descubrir, por vivir la voluntad de Dios. No solo que hablemos de la voluntad de Dios, sino que vivamos la voluntad de Dios. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quién produce en nosotros? Dios mismo. ¿Quién aprueba la buena voluntad de nosotros? El Espíritu Santo. Aprueba a nosotros de que hagamos la buena voluntad. Y por supuesto que desaprobará que hagamos algo que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Sí? Buena, agradable y perfecta, dice la Escritura, ¿verdad? Aquí dice que es que se cumpla su buena voluntad. El Espíritu Santo aprueba, ¿sí? Nunca va a aprobar, escúcheme, no trate de que el Espíritu Santo le apruebe a usted algo que ya está desaprobado en la Biblia. Le repito eso que acabo de decir. No trate de que Dios le apruebe algo que el Espíritu Santo ya mencionó que no aprueba en la Biblia.
porque el Espíritu Santo siempre va a usar la verdad de Dios para convencernos de que estamos haciendo algo que es incorrecto. Así que el Espíritu Santo siempre va a operar usando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Sí. ¿Qué desaprueba? Aquí tengo un listado de las cosas que desaprueba el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo desaprueba que usted haga alianzas o acuerdos con personas que no tienen su misma fe, que no creen de la misma manera. Dice en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y aunque, escúcheme, y aunque aquí está planteado de manera general de no hacer alianzas, entonces nos toca cortar todo el pastel en pedacitos y decir, bueno, ¿a qué se refiere de asociarse? Mire, se está mencionando en este texto acerca de negocios, acerca de amistades, acerca de noviazgos, acerca de matrimonios, acerca de ese tipo de alianzas que con alguien que no comparte o que no está yendo hacia la eternidad como tú ves, creyendo como tú crees. Dice en Amós capítulo 3 verso 3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Plantea así el profeta y está diciendo la importancia de tener unidad en los asuntos de negocios, de amistades. Ahora escúcheme esto, el Espíritu Santo no te dice con quién debes hacer negocios, pero sí te dice con quién no debes hacerlos. Otra vez, el Espíritu Santo no te dice con quién debes hacerlo, negocios, pero sí te dice con quién no debes asociarte. El Espíritu Santo no te dice con quién debes casarte, pero sí te dice con quién no debes casarte. El Espíritu Santo te dice, no te dice con quién debes tener amistades, pero sí te dice con quién no debes hacerlo. ¿Sí? No se asocian íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la injusticia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Sí? Entonces, nosotros tratamos, escuche, nosotros tratamos de convencer o que el Espíritu Santo nos apruebe algo que ya la Biblia está desaprobando. Si la Biblia dice que no hagamos negocios deshonestos o ilícitos, que no busquemos ganancias deshonestas, ¿para qué querer acomodar la Biblia o querer la aprobación del Espíritu Santo si ya en la Escritura está la revelación de que eso no está aprobado? ¿Qué son las ganancias deshonestas? Aquellas que les pertenecen a otros y yo quiero quedarme con ellas. Todo lo que tiene que ver rifas, todo lo que tiene que ver pirámides, todo lo que tiene que ver dinero de otros, eso no está aprobado por la Escritura. Así que no quiera acomodar algo que ya está explícito en la palabra del Señor. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Porque no hay ninguna sociedad. El Espíritu Santo entonces nos indica, ¿sí? Nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Estamos, hermanos? Dice en Proverbios capítulo 16 verso 8, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. ¿Está escuchando la palabra del Señor? Es mejor tener poco con justicia que ser rico y ¿qué? Deshonesto. Así que el Espíritu Santo no va a aprobar ese tipo de negocios, ese tipo de gota a gota, ese tipo de cosas que lo que van a introducirlo es en problemas bien complicados. Lo van a atar, van a dañar sus finanzas y va a entrar en riesgos que la Escritura quiso evitarle, todo porque no hicimos caso a lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos y guiarnos. El Espíritu Santo tampoco aprueba o mejor desaprueba a quién debemos, esto es interesante, a quién deberíamos anunciarle el mensaje de salvación. Escucha esto, porque esto es importante. En Hechos capítulo 16 verso 6, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia,
porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia en ese tiempo. Pastor, ¿al Espíritu Santo no le gusta que evangelicemos? No, no es eso. Quiero explicar bien esto. No es que el Espíritu Santo desapruebe la evangelización, que sí está aprobada en la Escritura, en la palabra del Señor. Pero escuche esto, cuando queremos evangelizar a alguien, debemos permitirle o pedirle la guianza al Espíritu Santo si esa persona ya está preparada para escuchar el mensaje. El Espíritu Santo sabe la condición del ser humano. Y como sabe la condición del ser humano, entonces me evita que yo trate de echarle la perla ¿a quiénes? Es decir, que Él va a decirme quién está listo, qué personas están listas para que yo pueda entonces compartir el evangelio. Miren en Hechos también capítulo 8 verso 29, mire lo que dice. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que ese africano, ese etíope, estaba interesado en las cosas de Dios. Es más, había estado viniendo desde allá, desde Etiopía hasta Jerusalén, a hacer las celebraciones con los judíos, pero todavía estaba así como confundido acerca del Salvador. Y entonces le dice a Felipe: váyase para el camino desértico y luego acércate a ese carro, le dijo el Espíritu, y júntate a ese carro. Y cuando él vio que era un africano que estaba leyendo un texto sagrado, le dice: ¿Y usted entiende lo que está leyendo? ¿Sí? ¿Usted le ha preguntado a alguien, ¿usted tiene su Biblia en casa? Sí, yo tengo una Biblia. ¿Y la ha leído? No, porque no la entiendo. O sí la leo, pero no, es algo así parecido. Y entonces, comenzando desde esa escritura, dice, le compartió el evangelio. Es interesante que el Espíritu Santo nos guíe de manera precisa a las familias o las personas que están listas. Cuando hablamos de leche y miel, cuando hablamos de compartir el evangelio, cuando hablamos de encontrar oportunidades, permita al Espíritu Santo dirigirle y decirle qué personas están listas para recibir el evangelio. He tenido experiencias súper hermosas de compartir el evangelio en la calle, en un parque, en un bus, en cualquier lugar, cuando le hago caso al Espíritu Santo de decir: listo, voy a hacerlo con tal persona. Y ha sido súper hermoso recordar esas experiencias de compartir en la calle. No solamente me gusta usar la tarima para predicar, aunque cuando estamos así dedicados al ministerio, pues todo el tiempo estamos con creyentes, hablamos con creyentes, nos llaman creyentes, y muy poco tenemos relación los pastores con los no creyentes. Así que nuestras posibilidades de compartir el evangelio se reducen muchísimo, pero aún así tenemos cerca de nosotros vecinos, familiares, amigos que les podemos compartir. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos a hacer esa tarea. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a hacer esa tarea. Sí. No pierda tiempo con alguien que no está listo, pero asóciese con Dios y vea dónde Dios ya ha comenzado a trabajar, y entonces únase al Espíritu Santo. Otra cosa que desaprueba el Espíritu Santo son las falsas enseñanzas. Tenga cuidado de esto. El Espíritu Santo desaprueba falsas enseñanzas. Juan capítulo 16, versos 12 al 15. Muchas cosas me quedan aún por decirles, dijo Jesús, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda para que nos mantengamos en la sana enseñanza, en la sana doctrina, y mucho más en los días en los cuales estamos, porque fue profetizado por la Escritura que hacia los tiempos finales habrá proliferación de grupos, de doctrinas, y también las gentes estarán con comezón de oír. ¿Qué significa esa expresión de Pablo de comezón de oír?
que les gustará esas cosas así como extrañas, como ocultas, fábulas, mitos y demás. Y entonces muchos les ponen cuidado y entonces no hacen un filtro adecuado de lo que es bueno y de lo que es malo. Es más, algunos, escúcheme lo que le quiero decir, algunos que en el tiempo de atrás fueron teólogos, escribieron, hicieron comentarios bíblicos, pero de pronto se desviaron de la sana doctrina y comenzaron a enseñar cosas que no son. Y entonces, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, estaríamos aceptando toda clase de falsas enseñanzas. Por ejemplo, algunos están contra el ayuno. Ya no ayune más, les prohibimos ayunar. Hay iglesias que están prohibiendo ayunar, porque en Hebreos dice acerca de los rudimentos, ¿sí?, de las cosas antiguas. Y no está diciendo que se prohíba ayunar. Se está diciendo que no deberíamos quedarnos solo en el tema de la oración o el ayuno, sino que tendremos que avanzar de ser maestros. Así que por algunos textos, algunos comienzan. Hay otros que dicen, no, el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento. Y entonces no quieren. Sí. Del Antiguo Testamento sí les gustan las promesas. Pero yo no entiendo por qué les encantan las promesas, pero rechazan el diezmo. ¿Sí? Rechazan el diezmo. Y en la escritura Hebreos habla acerca de a quienes damos los diezmos en los tiempos actuales. Dice que es verdad que aunque lo damos aquí en la tierra a hombres mortales, sin embargo, estamos haciendo una acción de darlo a Dios. ¿Sí? De darlo a Dios. No es nuestra preocupación de un creyente fiel en qué forma se ha de invertir el diezmo. La preocupación es que obedezca o no obedezca. El que haga un buen uso le da cuenta a Dios, y el que no haga un buen uso le da cuenta a Dios. Pero usted y yo somos fieles con Dios. Pero hay doctrinas que se están oponiendo a eso. Hay doctrinas que están hablando de la gracia, pero no están hablando de ser libres del pecado, sino están hablando de ser libres para pecar. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es ser libre del pecado y otra cosa diferente es libre para pecar. Así que si la gracia me permite a mí hacer lo que me da la gana porque yo estoy salvo una vez y salvo para siempre, no, así no dice la Escritura. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros no atendamos a ese tipo de error. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Es importante acerca de ello. Hay un grupo de los llamados cesacionistas. Los famosos cesacionistas son los que están predicando que los dones y la obra del Espíritu Santo solo fue para los días de la iglesia primitiva. Porque en Corintios dice que cesarán las lenguas, cesarán los dones, ¿sí?, pero que permanecerán la fe, la justicia y el amor. Pero no está diciendo que el Espíritu Santo se volvió viejo, que ya no puede tener acciones poderosas, porque yo sigo creyendo lo que la Escritura dice. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo, que estuvo con Jesús y se manifestó con toda su gloria, completico, es quien, el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Así que no le puedo recortar de que no tiene o que sí tiene, pero se trata de eso. Él nos guiará a toda la verdad, dice la Escritura. Por eso en Pedro dice, aliméntense con leche espiritual, y añade la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y por qué el apóstol Pedro escribe o añade esa palabra adulterada? Porque ya desde esos tiempos había corrientes que usaban la leche adulterada, pero le mezclaban ahí algo más del conocimiento humano. Así que cuidado con, no todo lo que está en internet es buena leche. No todo lo que está en internet es buena leche. Si no tiene el discernimiento o la enseñanza bíblica, entonces pregunte. Pero pregunte antes de comer. ¿Sí? Porque hay algunos que llegan a la casa pidiendo agüita aromática y hay que preguntar, ¿qué comió en la calle? Pero si usted sabe que usted no puede comer eso. Y entonces, pero por no ser regañados, a veces algunos no comentan. Algunos no comentan. Mire, escúcheme, sobre las buenas enseñanzas. Pablo advirtió que aún uno de los apóstoles, uno de los 12,
O un ángel del cielo podría venir a extraviar a la iglesia de la sana doctrina. Y escuche lo que dijo en Gálatas capítulo 1, verso 8. Dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Escuchó eso? Para el apóstol Pablo era posible que alguno se desviara de la buena fe. ¿Menciona en sus cartas Pablo alguno que lo haya hecho? Sí, que apostataron de su fe y enseñaron cosas que no son, cosas que no son. Y por supuesto que hoy aún más. Usted y yo necesitamos la guianza del Espíritu Santo en la enseñanza bíblica y en filtrar lo que no es buena enseñanza de lo que sí es buena enseñanza. Si algún día el pastor Omar, Dios me guarde, saliera con algo que no es sana doctrina, ustedes no son seguidores del pastor Omar. Por eso Pablo advierte de esa manera. ¿Sí? Está bien que usted diga, el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. ¿Escuchó? Ok. Sí. Usted y yo debemos ser ovejas del Señor. Y somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esto más, no sé en qué punto. El Espíritu Santo revela los pecados ocultos. Esto es interesante. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Revelar los pecados ocultos. Y es tan importante esta acción en el creyente por lo que nosotros a veces somos demasiado subjetivos. No somos muy sinceros a veces. Salmos 12, 19. ¿Cómo puedo, dice el salmista, cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Pregunta el salmista. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Qué oración tan hermosa, hermanos. Ser sincero, decir lo que se me camufló allá, lo que está escondido en mí, que no te agrada, Señor, que yo pueda tener discernimiento. El Espíritu Santo, según la Biblia, conoce todos los secretos del ser humano. Yo podría estar engañado por mis propias emociones, por mis percepciones, por mi corazón, por mi parecer, por mi voluntad, por mis pensamientos o razonamientos, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17. No hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Yo necesito, cuando oro y le pido perdón al Señor, suelo también usar estos textos y decirle también, y tráeme a memoria lo que a mí se me olvidó. ¿Sabe que nosotros somos buenos para olvidar cosas? Por ejemplo, se nos olvida que tenemos deudas. ¿Sí? ¿Qué es más fácil recordar de nosotros? ¿Que alguien nos deba o que le debemos a alguien? Ah, no, pues claro. Sí, no se nos olvida cuando alguien nos debe. ¿Cierto, hermano? Pero necesitamos al Espíritu Santo que nos recuerde que usted no le ha pagado tal. ¿Ya le pagaron los huevitos al hermano? ¿Ya le pagaron? ¿Sí? Ok. Es importante esto, hermanos. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo me muestra lo que está escondido en mi vida usando la palabra, ¿sí? Usando la palabra de Dios para que yo haga los correctivos. Escúcheme, el Espíritu Santo no se responsabiliza a que yo o Él tiene que hacer los cambios en mí. Yo no le puedo decir, Espíritu Santo, cámbiame porque yo no pago la... No, usted tiene que cambiar. Usted tiene que pagar lo que debe. Usted tiene que no ser ladrón. Él hace su obra. Él me dice qué debo hacer y yo debo responsabilizarme de hacerlo. No es cuando tú quieras cambiarme, Espíritu Santo, yo me dejo cambiar. No, yo soy el que tengo que entender que estoy haciendo mal. No podemos, escúcheme, no podemos confesar lo que no deseamos enfrentar. No podemos confesar lo que no podemos enfrentar. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a ser específicos en la confesión del pecado. Y escuche, las oraciones generales pidiendo perdón sin pensar específicamente en lo que ha causado la desaprobación de Dios,
a veces son una pérdida de tiempo. Se pone usted a orar, a pedir perdón de manera general, si en algo he pecado, no, sea bien específico. Y si no sabe cómo hacerlo, diga: Espíritu Santo, ¿quién puede ser consciente de los pecados ocultos? Por favor, ayúdame que yo lo sea. ¿Estamos, hermanos? Y Él va a hacerlo, Él va a hacerlo. Mientras no experimentemos tristeza por un pecado, no nos hemos apartado completamente de ese pecado. Así que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también desaprueba que usted tenga recuerdos malos del pasado. ¿Qué desaprueba el Espíritu Santo? Que usted tenga, porque hay hermanos, ¿sí? Hay hermanos que son histéricos, pero hay otros que son históricos. Viven recordando, no perdonan. Dice Isaías capítulo 43, verso 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿En qué año estamos, Olguita? ¿No sabe? Ah, sí. En el 2020. ¿Cuándo fue que le pasó eso, hermana? Hace 15 años. Y es que me parece que fue infiel. ¿Le parece o fue infiel? ¿Y hace cuánto? Mire lo que dice. Mire lo que dice la Escritura. Le dice que recuerde, no, que olvide. No olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. En el Nuevo Testamento creo que lo dice: no traigan a memoria las cosas ¿qué? Pasadas. Y mucho más, escúcheme, y mucho más si esas cosas pasadas todas fueron hechas antes de conocer a Cristo. Mire, de algo que haya sucedido antes de conocer a Cristo, usted tiene que olvidarse, porque recuerde que usted murió esa vida anterior. Y está la promesa que todas serán hechas ¿qué? Nuevas. Bueno, déjenme darles una conclusión a lo que he hablado en esta mañana. Ser guiados por el Espíritu Santo no se nos hará, ¿sí? Ser guiados por el Espíritu Santo nos hará que nosotros entonces podamos vivir convencidos, aprobemos o desaprobemos lo que Dios aprueba en su palabra, y le permitimos al Espíritu Santo conducirnos a lo que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Y si hubiese algo escondido en nosotros, en lo cual nosotros mismos estamos siendo engañados, el Espíritu Santo nos ayuda a que esas cosas sean evidentes, ¿sí? Y podamos confesarlas. De pronto por allá se cayó en el fondo de su corazón algo que es tan pesado que es difícil que salga a flote. El Espíritu Santo tiene, ¿recuerdan? El palo que hizo flotar el hacha. El Espíritu Santo tiene la capacidad de que usted sea consciente de cosas que le están haciendo daño. Y no lo hace para avergonzarlo, y no lo hace para dañarlo, lo hace porque nos ama y quiere que restablezcamos nuestra relación con Dios. Recuerde que el pecado nos aleja de Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Puede ponerse en pie, por favor? Qué obra tan linda del Espíritu Santo, revelándonos los pecados ocultos, enseñándonos la verdad, desaprobando las falsas enseñanzas, guiándonos con el mensaje de salvación a los que necesitan, desaprobando alianzas. Si usted tiene alguna relación de negocios con alguien que no está siendo, que está siendo tóxico, que no está siendo bendición para usted, dígale: Señor, ayúdame a ir adelante con mis negocios, pero no quiero comprometerme en algo que tu palabra prohíbe. Si usted tiene una relación de noviazgo y sigue empujando y empujando la puerta para ir a un matrimonio que Dios ya desaprobó, no lo haga, va a sufrir. Escuche la guianza del Espíritu Santo. Escuche la guianza del Espíritu Santo. No se asocien íntimamente con los incrédulos. La justicia no tiene nada que ver con la injusticia. La luz nada con las tinieblas. Puede levantar sus manos. Si usted está participando de ganancias deshonestas, si usted está participando de negocios, si usted es el que dice: ay, ¿cuándo me voy a ganar la lotería para dar diezmo?
No lo va a hacer. No lo haga de esa manera. Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, dígalo conmigo: Espíritu Santo, gracias por obrar en mí. Gracias por convencerme cuando hago cosas malas. Gracias por aprobar y gracias por desaprobar las cosas que están fuera de tu voluntad. Hoy quiero, dígale: hoy quiero, Espíritu Santo, recibir tu gracia, tu ayuda, tu bendición. Necesito que me des discernimiento para saber qué es buena enseñanza y qué no lo es, qué es un negocio correcto y qué no lo es. Necesito tu aprobación y tu ayuda. Espíritu Santo, también necesito, si hay algo oculto, si hay algo escondido en mis emociones, en mi corazón, en mi vida, patrones del pasado, pensamientos del pasado, líbrame de lo que me es oculto y ayúdame a estar limpio delante de Dios. Pues la palabra del Señor dice, dígalo, la palabra del Señor dice: ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Señor, líbrame de mis pecados ocultos, líbrame del engaño de mis emociones, líbrame del engaño de mis percepciones, líbrame del engaño de mis argumentos y ayúdame, Señor, ayúdame. Manténgase hablando con el Espíritu Santo y mientras escucha la adoración, permita que Él actúe sobre su vida en esta mañana a través de esta palabra, para renovarle, para bendecirle, para exaltar. Señor, obra, tú eres. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto me sustente y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, haz tu bendita obra. Haz tu bendita obra. Límpianos, Señor. Límpianos de conceptos errados. Límpianos de patrones antiguos. Límpianos de maldad. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Guarda a aquel joven o aquella jovencita que está insistiendo en